justamente del estado de cosas en el proceso de licitación de los derechos del fútbol local, inédito proceso, hablaremos con Fermín Méndez, el Mincho, así conocido por toda la barra de La Diaria, que es el editor de deportes y que yo no sé si había estado en la mañana de La Diaria desde que arrancamos. ¿Cómo andás, Mincho? ¿Cómo andás, Martín? No había estado, ¿sabes? Bueno, bienvenido doblemente entonces. Muchas gracias, muchas gracias. Tuvimos la posibilidad, vinieron nuestros compañeros, que me parece que a veces transmiten mejor de la temática, y bueno, en este caso me apersoné, digamos. Hace bien poquito, hablando de los compañeros de deportes, se publicó en La Diaria una nota firmada por Facundo Verdún, que justamente hace una especie de puesta a punto de ese proceso tan importante vinculado a los derechos del fútbol local. Entonces, de arranque, en función de ese trabajo y de eventuales informaciones más recientes, yo quiero preguntarte en qué está el proceso, en qué etapa se encuentra. Es cierto. Destacadísimo trabajo del equipo, encabezado en muchas de las ramas por Facundo Verdún, que ha hecho un trabajo muy bueno en este caso. Lo primero que me parece bueno situar es que estamos ante un momento que se puede considerar histórico en el fútbol uruguayo, en tanto hay un proceso de licitación de los derechos de transmisión del fútbol, ¿no? Es algo que no había sucedido, por lo menos públicamente. Desde 1999, Tenfield tiene los derechos del fútbol uruguayo, acuerdo que firmó en el 98, el año anterior, y antes había estado Teis Sport, pero nunca había habido una licitación pública y abierta, digamos, ¿no? Que uno lo celebran tanto el estado democrático de las cosas, ¿no? Sobre todo porque responde a una lógica comercial que hoy en día, por suerte, está de alguna manera marcando la cancha y que se puede, si se quiere, comparar con... Es mucho mejor que un llamado para un trabajo sea público y abierto a que entre el amigo o el hijo o solo los que supieron de alguna manera que ese trabajo estaba disponible. Entonces, me parece que en esa comparación el fútbol sale ganando con este proceso licitatorio. Eso está abierto. La AUF está trabajando en un pliego de condiciones, armó dos comisiones, una comercial y otra estrictamente judicial, y ahí es donde está trancada la pelota, para poner una metáfora futbolística, ¿no? En un proceso que se debería haber, por lo menos, estado ya corriendo. Esos eran los plazos que manejaba la AUF, que en septiembre ya corrieran, porque hay 90 días de plazo. Después podemos entrar en el detalle de por qué tantos días o por qué tan pocos. Pero lo cierto es que en diciembre termina el contrato de Tenfield y hoy en día los días están contados para que no quede un margen de especulación o a cargo de los derechos de transmisión del fútbol uruguayo. En este caso, lo podemos entrar en detalle después, de manera más abierta, ¿no? Que no solo tiene que ver con la televisación estricta, digamos, sino con más ramas comerciales. Ese pliego que está en proceso de aprobación, ¿qué hace falta para que se apruebe? Bueno, lo que hace falta es lo que muchas veces sucede, es que se pongan de acuerdo, digamos, ¿no? Esto tiene una pequeña historia anterior, que es reuniones Tenfield-AUF, que también se celebra, o por lo menos desde mi óptica hay que celebrar que las partes involucradas en un acuerdo con contrato vigente se sienten a conversar, ¿no? Lo que se definió como negociación de buena fe. De buena fe. Sí, está bien. Un nombre extraño, sí, pero era el término que, si no me equivoco, surgía de acuerdos previos firmados, ¿no? Claro, sí. Para mí es saludable, y esto para volver a los valores democráticos en donde uno cree que está bien que alguien que dos intereses en común estén pujando por algo, se sienten a conversar. Ahí hubo ofertas. Había muchos clubes incluso que estaban interesados en que eso sucediera, y eso sucedió. Hubo una oferta de Tenfield, si no me equivoco era de $25 millones por todo el paquete entero. Eran 8 millones más de lo que pagaba Tenfield, que eran 17, o por lo menos de lo último que pagó, más algún bono extra que podía llegar por merchandising, alguna cosita más, que eran 5 millones más, 30. Y para la AUF, el piso, siempre habló de un piso, era de 45, o sea, estaban lejos. Después, el presidente de la AUF, en declaraciones bastante recientes, dijo que por ahí, si hubieran rondado los 35 millones, había un acuerdo. Y no se dio.
Lo dijo después de que venció el plazo. Una vez vencido ese plazo, que fue el 1 de julio, o el 5 de julio, porque justo caía fin de semana, a partir del 5 de julio quedó abierta la posibilidad de la licitación. Entonces, ahí corrieron por los caminos distintos lo de las pujas que empezaban a hacer por fuera, ¿no? En esto de que hay que celebrar, que se junten a conversar, porque puedo entender que dentro de esa lógica mandarse comunicados es una forma de hablar del tema, pero no es sentados. Y entonces ahí empezó a andar el pliego. El pliego hoy en día está armado. La AUF lo armó a través de una consultora internacional que se llama Ernst Young. Tiene sede en Uruguay, originalmente es de Londres. Es una consultora global, digamos, ¿no? Lo armó a través de esa consultora, que a su vez consultó a otra consultora más específica en el tema. No conviene entrar en ese detalle porque vamos a entreverar. Y eso está hecho. El pliego está hecho, se le entregó a los clubes en un consejo del fútbol profesional, que es quien debería dirimir o aceptar el pliego de condiciones para ir al llamado licitatorio. O sea, está hecho, pero no todavía aprobado. No está aprobado. No está aprobado porque hay una cuestión en el medio que es trascendental para ambas partes, y ambas están paradas con mucha firmeza en eso. El pliego de condiciones, que iría desde el 2026 al 2029, o sea, 4 años de posesión de los derechos de televisión, ahora se subdividió en lotes. Hasta ahora, Tenfield siempre tuvo todo, digamos. Desde el 99 en adelante siempre tuvo todo. Transmitía por cable, tenía los derechos de la selección, los derechos de imagen, los derechos de comercialización, participaba en la marca que vestía la selección, que fue todo un tema hace un par de años atrás, ¿no? Puma, Nike, en fin, tenía todo. Y ahora, muchos de esos derechos los fue perdiendo porque la AUF, con administraciones anteriores, buenas administraciones anteriores, fue desglosando, fue empezando a separar por productos, digamos. Claro, eso está bueno situarlo en el mundo actual porque eso ha ido cambiando, en tanto no hay que deslegitimar del todo lo que Tenfield y AUF tenían antes, porque por ahí la lógica de los mercados antes se parecía a eso, y ahora está claro que es otro y va por otro lado y se puede sacar mucho más jugo económico, que eso es lo que quiere en el fondo la Asociación Uruguaya de Fútbol. Entonces, ese pliego ahora está subdividido en lotes, que uno es, para hablarle a doña María y a don José, uno es televisión por cable, televisión por streaming o pantallitas, derechos para la transmisión internacional, ¿no? O sea, que se transmita, se replique en otro lado el campeonato uruguayo, publicidad o merchandising, como lo quieran llamar, otros productos que creo que ahí entra el fútbol del interior en específico, que era algo que la AUF y Tenfield también han empujado, y después otra parte que es sobre empresas de datos, barra apuestas, que también se abre la licitación ahora. Y queda también otro producto o subproducto que son los resúmenes de los partidos. Resúmenes de los partidos, exacto. Son 7 subproductos. 7 subproductos. Entonces, eso es lo que está marcando la cancha hoy en día y hace que las partes estén enfrentadas con esa situación. Tenfield no quiere ese subloteo, digamos. Tenfield no quiere ese subloteo, se ampara en que en el contrato que tiene, o que tenía vigente, o que tiene vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, eso no se puede hacer, y la AUF se ampara en que es un tema hermoso para hablar con entendidos de la materia, ¿no? Claro. Se ampara que, como el contrato empezaría a correr desde el 1 de enero del 2026 en adelante, sí se puede hacer. Entonces, de ahí es que este pliego que ya tienen los clubes ha llevado más discusiones de la cuenta, y desde un lado y desde el otro se ha hablado de la judicialización del tema. Esto en algún momento lo va a dirimir el Consejo de Fútbol Profesional. ¿Formalmente se tiene que poner a consideración del Consejo? Sí, se tiene que... Eso es lo que debería ser reglamentario, digamos, ¿no? Se corrió un rumor en un momento que la AUF pensaba llevarlo a el Congreso General de la AUF. Que es un ámbito más amplio. Más amplio, en donde participan también los otros agentes que están dentro de la AUF, como el fútbol femenino, el fútbol del interior, el fútbol sala, los árbitros, los jugadores. Pero entendiendo bien la letra, creo que es el Consejo del Fútbol Profesional que tiene que dirimir esto. ¿Qué es el Consejo del Fútbol Profesional? Claro. Es, bueno, la directiva de la AUF
y los clubes de primera y segunda división. O sea, son 30 clubes. 30 votos, que en realidad son 42 porque los 16 de la A votan doble. Hay voto ponderado. Sí, hay voto ponderado como para darle una categorización a quienes son de primera y quienes son de segunda. ¿Y qué dice, si es que se puede hacer, una primera mirada de, si se quiere, análisis político al interior de la AUF con respecto a qué bloque el afín a la conducción de la AUF o el afín a Tenfield podría tener mayoría en esa votación que, por cómo lo planteas vos, será decisiva para determinar el contenido del pliego? Sí. El último ejemplo que tenemos de una votación en el Consejo Profesional del Fútbol de la AUF fue a principio de año, en febrero, cuando se votó la eliminación de la Liga de Fútbol Profesional que había intentado. El fútbol uruguayo quiere poner una liga por dentro de la asociación, o sea, que se maneje, que no sea la asociación el rector de esa liga, ¿no? Que tenga una cierta autonomía. Exacto. Entonces, eso se creó hace un par de años y desde la AUF creen que se creó dentro de la AUF, pero después cambió el gobierno de la AUF. Se cree que no está dentro de lo que marcan las leyes para estar. Entonces, ahí hubo una votación y esa votación estaba, por un lado, una cantidad de votos que fueron, si no me equivoco, salió 23 a 21. Muy parejo. Muy parejo. Y hubo una abstención, que fue la de Juventud. En ese momento... Divino tesoro. Claro. Juventud se abstuvo y Juventud, al ser de primera, vale doble. Entonces podía ser 23 a 23. Podría haber empatado, sí. o no, pero bueno, en este caso no se pronunció. Sería más saludable que fuera 23 a 23 y no como pasó una vez en la Asociación del Fútbol Argentino, en donde el número fue impar y los votos eran pares, ¿no? Sí, cuando Tinelli perdió la presidencia de la AFA, creo que con Chiqui Tapia, el actual presidente, ¿no? Con el grondonismo representado por Tapia, lo que fue todo un mensaje, ¿no? Sí. Ni Tinelli pudo con el grondonismo. No, claro. Pero bueno, cerramos el capítulo argentino. Decís entonces que el antecedente más cercano que hay, una votación en el Consejo de Fútbol Profesional de la AUF. Sí, otro tema, ¿no? Pero... Por otro tema, que ahora deberá en algún momento pronunciarse con respecto al pliego licitatorio, fue muy parejo con, a ver si lo digo bien, con victoria casi que por mínima de los clubes más afines al presidente Ignacio Alonso. Claro, en ese momento lo que se manifestó por parte de los clubes afines a la postura de que continúe Tenfield, por llamarlo de alguna manera, al frente de los derechos del fútbol uruguayo, es que fue una derrota para la AUF, porque si bien ganó la votación, no le dio la mayoría, que eran 24, necesaria como para eliminar del todo la LUF Pro. Ajá. ¿No? Entonces, y Alonso, porque esta asimetría se nota bien en esto que estamos hablando del pliego sí, sublotes no. Sin embargo, Alonso dijo que si una votación sale 23 a tanto y los 23 lo tengo yo, los perdedores están en otro lado, ¿no? Palabras textuales de un lado y del otro. Entonces, ante esa puja de interés y de, si se quiere, lucha un poco verbal, estamos parados ahora con esto. No se sabe de momento, no se ha hecho el sondeo de si eso podía repetirse o no, o si esos clubes, por ejemplo Juventud, que fue el que se abstuvo, está parado en dónde hoy en día. O sea, Juventud, ¿no? Es una incógnita. Yo lo notaría más alineado al planteamiento de la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿no? Ajá. De que el pliego se subdivida y que gane el mejor. Que esto no va en desmedro de Tenfield tampoco. O sea, Tenfield podría presentarse a 1, a 2, a 3 o a los 7 lotes. No es que no quedas excluido, solo te puedes presentar a uno. Lo que pasa es que, claro, la empresa que antes tenía los derechos, Tenfield, de una manera que podía tener para sí algo por lo que pagó X plata, no entremos en dinero, pero después subdividir ellos, entonces sacarle renta de ellos, eso es lo que quiere hacer la AUF para sí ahora. Entonces, ahí es donde esa cifra se va de 25 a 45, porque si yo tengo 25 solo para que Martín transmita el fútbol por cable, y a su vez puedo vender en 15
el streaming para que Lucas pueda transmitirlo por streaming, bueno, ahí tengo 40. Sí, claro. Los ingresos, no sé si se multiplican, pero aumentan notoriamente. En ese esquema que plantea la AUF, si es que funciona comercialmente, que uno piensa que puede funcionar. Exactamente. Hay que verlo igual. Es una lógica empresarial en donde son entendibles y atendibles las dos posturas, digamos, ¿no? O sea, uno quiere pugnar por lo que le rinde mejor y el otro también. Acá la pelea es finalmente quién lo vende. Es decir, la AUF lo quiere explotar directamente y vender los 7 rubros, y Tenfield quiere, dijera nuestro conocido Andrés Reyes, comprar todo por la misma plata, el paquete entero, y revender después. Va a ser una segunda venta sacándole ventaja a cada una de esas posibilidades, ¿no? Que fue lo que hizo en su defecto, ¿no? O sea, Tenfield le vende el subproducto cuando surgió todo lo del streaming, digamos, ¿no? Que fue hace 2 años como mucho en este mundo. 3, digo las transmisiones de fútbol, ¿no? En Netflix estaba hace un rato más. En su derecho, Tenfield le vendió a Disney por $13 millones los derechos de televisación del streaming. Que ahí nos enteramos todos que teníamos las aplicaciones de los cables que no lo podíamos ver más, que eso iba hacia otro lado. Eso lo hizo en su derecho. Eso es lo que quiere hacer lo vendió en 13 y ahora el piso es 9, ¿no? Según datos que he visto por ahí. ¿Esos son datos, de momento, los de los números extraoficiales? Sí. Los números están en el pliego de condiciones. Lo que pasa es que lo que se le dio a los clubes no es el pliego entero. Es a grandes rasgos un recorte. ¿Y sobre eso van a tener que pronunciarse o finalmente tendrán acceso al pliego entero? Porque no, eso es llamativo. Evidentemente van a tener que tener acceso, porque si no, ¿quién se pronunciaría sobre algo que desconoce los montos, ¿no? O sea, a mí me parece saludable que los montos... aparte se habla de un piso, no es que esté manejándose cifras que después pueden ser lo máximo o no. Esto acá se maneja un piso en donde los clubes lo saben por fuera, digamos, ¿no? En este caso quien los hizo público fue Ricardo Gavito, en el programa de streaming en YouTube de La Locura de Bielsa. Que lo hace un Josema, comunicador español llamado Josema, que se ha involucrado en los últimos tiempos como el que más en los asuntos del fútbol uruguayo. Claro, entonces ahí están esos números que hablan de $25 millones al año, o sea, 100 millones en 4 años, el cable. Y antes Tenfield tenía todo, ¿no? Después habla de eso piso, ¿no? Por ahí puede haber oferentes que ofrezcan más, por ahí se arregla con el piso. 9 sería el streaming. Tengo las cifras. $1,5 millones por año, estoy hablando. El fútbol vendido hacia afuera. 6,5 millones publicidad y merchandising. 1,5 millones, 1,4 millones lo que vendría a corresponder al fútbol del interior. Y 1 millón las apuestas o, bueno, las empresas de datos. Y nos queda lo de la venta de resúmenes de partidos también. Eso no está claro. Eso no está claro. Pero si uno suma, hace la cuenta acá, a ojo buen cubero, son 45 millones. De piso. De piso. Al año. Todos los subproductos. Es el mínimo en cada subproducto para que una empresa presente una propuesta. Podés presentar eso, o si pensás que en realidad habrá otras que quieren competir, podés presentar un poco más. Otra, sí, claro. Así es, así se va a Pero no menos que eso. No menos que eso. A mí me parece interesante que los clubes tengan acceso a estos números, porque por ahí pueden decir, no, che, pero vamos a poner más. No, che, pero vamos a poner menos. ¿No? Hay un sondeo de mercado que dice que puede ser más o que puede ser menos. Eso, la AUF se encargó de hacerlo por su cuenta, con esta misma empresa que hizo el pliego, y de ahí es que saca estos valores. No es que tampoco es un capricho. Bien. Pero es una búsqueda de precios que hizo por cuenta propia. Mincho, sobre el cierre tengo preguntas puntuales, creo que todas muy importantes. Me parece que hemos venido escuchándote hacer un resumen pormenorizado que nos va ubicando en el mapa. Primera pregunta puntual. ¿Tiene fecha fijada esta sesión clave con votación con respecto al pliego del Consejo de Fútbol Profesional? Bueno, iba a ser el lunes, no fue. ¿No fue por algo que se pueda saber o que se haya explicado públicamente? No, públicamente no se ha explicado. Es por el enfrentamiento por los sublotes y por la decisión que tienen los clubes de votar a favor o votar en contra. Se debería hacer, por un tema de plazos y de salud del proceso licitatorio que tanto hemos reivindicado, en tanto abre la cancha públicamente, se debería hacer bastante rápido, ¿no? Si el proceso dura 90 días, octubre, noviembre, diciembre, o sea, ya están los 90 días. Y en diciembre vence el plazo.
Entonces me parece que podría ser, capaz que es a fin de esta semana, puede ser, el viernes, son los días que a veces se reúne el Consejo de Fútbol Profesional. Este viernes justo hay un partido de fútbol, no va a ser. Entonces es probable que pueda quedar para el lunes que viene, que es el día sí fundamental cuando los clubes se reúnen en la AUF. O sea que el 22 de septiembre podría ser el día de la votación más importante lejos en un ámbito de la AUF que se ha desarrollado en los últimos años. Claro, porque fíjate que si se judicializa el tema, si lo que se vota hay una parte que no está de acuerdo, ahí se van a extender los plazos. Sí, claro. Claro, y uno se pregunta en qué queda el proceso comercial con empresas que van a decir, bueno, pero yo estoy interesado en participar. Exacto. Es un asunto muy delicado ese, ¿no? Después, segunda pregunta, vos te centraste en el análisis de el primer bloque de los productos que la AUF aspira a licitar, que está subdividido en 7 lotes o sublotes. Ahora, hay otros 2 bloques donde, según lo que interpreto, la AUF llama oferentes, pero no para vender, sino para comprar servicios. Sí. Rápidamente, ¿cuáles son? Son para producir, para realizar la cartelería y todas las cuestiones que tienen que ver con la imagen en los estadios. Producción comercial. Producción comercial. Y ese es el subproducto 3, digamos. Y el subproducto 2 tiene que ver con, no me sale el nombre ahora. La producción audiovisual, Sí, ¿no? claro, la producción audiovisual de las cosas. Ahí lo que dice... O sea, ¿quién pone los fierros para televisar Claro, los partidos? Nada menos. claro, Que nada hoy más. lo hace todo Tenfield eso. Hoy lo hace todo. Ahora acá la AUF quiere comprarle ese servicio a alguien que no necesariamente tenga que ser el tenedor de los derechos. Claro. Y ahí lo que el AUF dice es que en tanto las ofertas que vengan de afuera se va a quedar con la que pague más los derechos, ¿no? Del pliego, los sublotes. Y en tanto lo que tiene que comprar ella se va a quedar con lo que pague menos. Claro, porque ella tiene que pagar menos. Entonces, eso también está en el proceso licitatorio, no se habla demasiado, pero es bien importante porque cambia la lógica de transmisión, ¿no? O sea, hay alguien que si lo va a producir la propia AUF, esa producción uno puede entender que queda para sí, ¿no? Para, obviamente, no utilizar en tanto lo que no le deje la ley, pero sí queda para sí, que eso antes no sucedía. Claro, ese es un aspecto muy importante. Un par de preguntas más sobre el final. Ha habido muchos trascendidos de eventuales empresas interesadas, fundamentalmente en el paquete vinculado a la explotación de los derechos vinculados al bloque 1 y los 7 subproductos. Sí. ¿Cuáles son? Uno da por descontado que si Tenfield no consigue evitar este escenario que intenta evitar, de todos modos se presentará, pero ¿qué se sabe de otras empresas eventualmente interesadas? Ahí hay algo importante. Tenfield tiene cláusula de igualación. La cláusula de igualación va para todos los lotes, ¿no? O sea que puede igualar todos los lotes que le interesen a Tenfield. Si hay una oferta mejor a la que presente. A la que presente, sí. Tenfield dijo que se va a presentar. Eso lo hizo en una carta, en la misma carta que denunció o que intimó a la AUF a que no dividan lotes. Ahí dijo que se va a presentar. Puede igualarlos en todos, ¿no? Bien. Eso está claro. Esa cláusula es inconstitucional o está dentro de un marco ilegal, según el Ministerio de Economía y Finanzas. Sí, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia está en contra de ese tipo de cláusulas. Y no va a existir en el contrato que viene, pero sí la tiene ahora por última vez. Las demás empresas, se habló de Disney, que es quien tiene ahora el servicio de streaming, no lo produce, no hace nada, compra y lo pone en la pantalla. Hoy tiene un vínculo comercial con Tenfield. Que tiene un vínculo comercial con Tenfield. Y el otro día lo dijo el presidente de la AUF que están investigando que Tenfield, en ese contrato que unía a las dos empresas, le puso una cláusula a Disney que no puede licitar por cuenta propia los derechos por streaming. Eso todavía no se ha comprobado. Nosotros estamos trabajando en el tema, no hemos llegado a esa comprobación, pero sí lo pusieron arriba de la mesa los actores directos y es válido mencionarlo. Así que no se sabe si ESPN se va a presentar. Ninguna empresa se ha anunciado como oferente en este caso. Se habló, sí, de empresas como Tigo, que tiene el fútbol en Paraguay. Y que adquirió recientemente Movistar. Exactamente. Se habló también de la empresa brasileña TIM, pero ninguna, bueno, en tanto no hay pliego, no saben. Y en tanto se están viendo las cartas, cómo se están jugando, las empresas pueden tener un poco de recelo, en tanto, bueno, lo que está pasando acá no me queda claro del todo. Pero si no hay pliego de condiciones para presentarse, de momento ninguna ha manifestado tácitamente que se va a presentar. Cuando meses atrás se habló de la posibilidad de licitar
por sublotes y entró la cuestión del streaming, recuerdo que se generó una discusión política con respecto a si Antel debería interesarse por lo menos en adquirir de forma directa los derechos de explotación del streaming, que no implicaría, por lo que ya explicaste, producir las transmisiones en el sentido de instalar los equipos, sino simplemente tomar una señal y tener el derecho de ofrecerlo a través de dispositivos móviles, por ejemplo. Y bueno, y hubo distintas apreciaciones, pero quedó claro que incluso a nivel de la oposición, con una mirada en lo económico más liberal y a veces más crítica de que las empresas públicas participen en ciertos negocios, no había una negativa, había en todo caso se podría considerar. También hubo gente que en su momento habló de eventual interés de DirecTV, una empresa vinculada en este tiempo a través de distintos contratos y servicios a la conducción, digamos, a este tiempo político de la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero por lo que decís, no hay nada oficial en ese sentido. No. Son posibilidades que se manejan de modo extraoficial. Oficial no hay. De Antel sí, no hay nada oficial, pero sí lo que hubo es una intención de saber cómo, ¿no? Yo creo que si vale 10 millones de dólares para una empresa como Antel, no voy a decir yo lo que gana o su rédito económico que tiene anualmente, 10 millones de dólares no es plata, ¿no? Para nosotros sí, pero para Antel es probable que no. Y si de eso el estudio que pueda hacer hace que transmitiendo por su streaming, Antel, que tiene Antel Box, ¿no? Tiene algunas cosas que por donde puede canalizar, digamos, le sea redituable, a mí no me parece mal que se presente como otras empresas públicas lo hacen en otros países. El tema central ahí es la producción del contenido, digamos, ¿no? Si es solo, me lo dan y yo lo paso, es distinto a, bueno, tengo que ir y poner 4 muchachos que me armen todo, 3 más que me filmen, 2 muchachas que me transmitan, una me transmita y otra me comente, ¿no? Ahí ya el costo-relación empieza a titubear un poco. Pero no ha habido confirmación de parte de Antel si se va a presentar o no. Y un último comentario, Mincho, sobre el cierre, lo más breve que podamos, pero esto es relevante. Mientras todo esto se desarrolla, hay a nivel de la Fiscalía, o sea, del sistema judicial, en un sentido amplio, un proceso abierto que no está vinculado a esta discusión, pero que se dé en paralelo, creo que habla de todos los intereses que se juegan y las estrategias que se mueven y que lo tienen en una posición de tener que dar respuestas ante la Fiscalía, nada más ni nada menos que al presidente de la AUF, Ignacio Alonso. ¿Cómo es eso, brevemente? Sí, es cierto. Ignacio Alonso, con el ejecutivo anterior, están en un proceso judicial en donde lo último que se supo es que tiene que presentar facturas que en el último informe los auditores no encontraron o que no revisaron, entonces hay que revisar. Esas facturas podrían comprometer en tanto un dinero que venía de la Conmebol está donde dicen que está o no está donde dicen que está o se fue en un ejercicio contable por otro lado o por otro. Es un tema complicado, complejo, en donde también sí hace un montón de ruido que justo esté en paralelo con este proceso, ¿no? Y ahí voy a las empresas del exterior que puedan tener interés en el fútbol uruguayo. Creo que en el análisis completo de la cuestión también toman esto en cuenta, ¿no? O sea, en este marco nos vamos a meter. Creo que es un poco inevitable no tener esa lectura. Mincho, muchas gracias por esta visita. Mincho es Fermín Méndez, editor de Deportes de La Diaria. Me parece que fue una buena puesta a punto. El asunto se mueve y ahora la gran pregunta es cuándo el Consejo de Fútbol Profesional de la AUF se pronunciará con respecto a esta propuesta de pliego elaborada. Así que capaz que dentro de poco te llamamos a vos o tenemos por acá otro integrante de la sección. Vamos a tener 90 días apasionantes. Muy movidos. Hasta la próxima, Mincho. Gracias.